Hola, soy Rocío, enfermera del Hospital Universitario de Toledo, y vamos a ver esta perla científica del Congreso en Ciencia Sanitaria que trata de los cuidados de enfermería en el posoperatorio del trasplante renal. Bien, enfermería debe saber qué tipo de intervención se ha llevado a cabo en el paciente. Entonces debemos distinguir entre los dos principales trasplantes renales que hay. El heterotópico, que como se indica en el dibujo, mantiene los dos riñones del receptor en su sitio, y el nuevo riñón se ubicaría en la fosa ilíaca mediante ureterocistotomía y con la correspondiente anastomosis vascular con la arteria y con la vena ilíaca externa. En caso de no poder llevar a cabo este procedimiento, bien sea por complicaciones anatómicas, presencia de lesiones vasculares o bien porque ya es el tercer trasplante renal y no nos queda suficiente espacio en las fosas ilíacas, podemos recurrir al trasplante ortotópico, que consiste en la nefrectomía. Se extirpa el riñón del receptor y en ese mismo lugar se ubica el nuevo riñón. Bien, el posoperatorio inmediato consiste en las primeras horas o días después de la intervención quirúrgica. El paciente se encuentra en una situación crítica y precisa de unos cuidados específicos. Entonces necesitamos una unidad dotada para ello, la unidad de cuidados intensivos o, si el hospital dispone de ella, la unidad de reanimación y posanestesia. El quirófano va a durar en torno a unas 3 o 4 horas y en ese tiempo debemos de preparar el box, comprobar que todo funciona correctamente y comprobar que tenemos el material necesario en caso de que haya una urgencia. Recepción del paciente. Este paciente va a estar en aislamiento inverso, ahora veremos por qué y en qué consiste. Monitorización de las constantes vitales, preservar la hipotermia pues con una manta de calor. Nivel de conciencia, analítica, puesto que este paciente se ha sometido a un procedimiento invasivo, entonces debemos saber cómo está en ese momento. Radiografía de tórax para comprobar el catéter venoso central, además comprobar los accesos venosos y el funcionamiento de la fístula, que es muy importante, puesto que en el caso de que haya una complicación y que el trasplante resulte fallido, el paciente va a tener que recurrir otra vez al tratamiento anterior que tenía, la diálisis. Entonces, si es portador de fístula, pues debemos comprobar que esta funciona correctamente por si acaso se necesitará en un futuro. Comprobar la sonda vesical, si es permeable, y valorar el dolor que seguramente lo tenga después de una cirugía. Bien, el aislamiento inverso. Estos pacientes se encuentran bajo un tratamiento inmunosupresor para evitar ese rechazo del injerto. Entonces van a estar con mayor riesgo de infección. Entonces, con las medidas del aislamiento inverso podemos intentar evitarlo, que consiste en mantener al paciente en una habitación individual, con presión positiva y con la puerta siempre cerrada. Cada vez que entremos, que tiene que ser de manera limitada, agrupando los cuidados de enfermería, debemos entrar con una bata quirúrgica, unos guantes, una mascarilla y un gorro. Debemos habernos lavado las manos, como con todos los pacientes, mantener las medidas de asepsia y introducir solo el material que sea necesario. Intentar que sea de uso exclusivo para ese paciente y en caso de no serlo, pues introducirlo de forma previamente desinfectado. Controles rutinarios. Debemos valorar el nivel de conciencia, la tensión arterial, que la sistólica debe estar entre 130 y 140 y la media entre 80 y 90 para garantizar una perfusión renal adecuada. La PVC, que también nos da información sobre el volumen del paciente, que debe estar en torno a 10. La frecuencia cardíaca, puesto que estos pacientes, por el tema del potasio, pueden presentar arritmias. En caso de que haya riesgo cardiovascular, podemos monitorizar el gasto cardíaco. El nivel respiratorio, la temperatura, que como ya hemos dicho en estos pacientes va a ser importante, puesto que están con riesgo de infección. La glucemia, puesto que estos pacientes suelen ser diabéticos y además en el quirófano se habrán utilizado corticoides que producen hiperglucemia. La diuresis para comprobar que ese riñón está funcionando. El dolor del paciente, los pulsos pedios y los edemas. La ausencia de pulsos pedios, por ejemplo, nos puede indicar que puede haber una trombosis y por tanto es una complicación que puede producir el rechazo del injerto. Apósitos y drenajes, como cualquier paciente posquirúrgico, vigilar el sangrado, las mucosas, la fístula, lo que ya hemos comentado, los valores analíticos típicos de un paciente renal, la creatinina, el potasio, la hemoglobina, etc. Y los síntomas que pueden aparecer que sean indicativos de complicaciones, las náuseas, los vómitos, el mareo, la diarrea. Vale, la reposición de líquido. Bueno, en este apartado la bibliografía que se ha encontrado no es suficiente, no hay suficientes estudios sobre este apartado.
Sobre el ritmo de infusión, pues bueno, varían mucho las referencias bibliográficas, pero podemos reducirlo en esta fórmula, que sería entre 50 y 100 mililitros más la diuresis horaria. Es decir, si el paciente, por ejemplo, ha hecho una diuresis horaria de 30 mililitros, pues según lo que indique nefrología, por ejemplo, nosotros allá en Toledo empezamos siempre con 100 mililitros la hora, pues si esa hora ha hecho 30, más los 100 que ha indicado nefrología, serían 130 mililitros la hora, el ritmo de infusión. En caso de que el balance sea más negativo, pues seguimos bajando esa dosis. Pero suele ser un poco así, en función de lo que indique nefrología en cada hospital. También la bibliografía sobre qué solución es la más adecuada para el paciente renal es un poco ambigua, no hay suficientes referencias bibliográficas ni estudios, pero bueno, lo poco que hay, hemos visto que el suero fisiológico sin potasio, obviamente, es el más utilizado, a pesar de que tiene un alto contenido en cloro y puede producir hipercloremia, que desarrolle una acidosis metabólica y por tanto haya variaciones en el potasio. Ciertos artículos recomiendan, para evitar esto que pasa con el suero fisiológico, recomiendan el rigerlactato, que es una solución más balanceada, que no tiene cloro, pero sí que tiene potasio. Y entonces el plasmalite es lo que más se recomienda en la bibliografía, puesto que es de estos tres es la solución más balanceada y se ha visto en los estudios que los pacientes que han sido tratados con plasmalite presentan un mejor perfil metabólico. Bien, el tratamiento farmacológico específico de estos pacientes sería el tratamiento inmunosupresor, que bueno, los más sonados son la metilprednisolona, que se utiliza de forma intraoperatoria, el tacrolimus, la globulina, que sería la timoglobulina, que puede iniciarse también de forma intraoperatoria, y el rituximab son los más sonados. Bien, debemos también vigilar los signos de complicaciones, puesto que estos signos nos pueden indicar que hay un rechazo del injerto, una necrosis tubular aguda, una trombosis, como ya hemos dicho antes. El posoperatorio tardío va a consistir en los mismos cuidados propios de un paciente posquirúrgico, que son los que ya hemos visto hasta ahora, pero además debemos hacer mucho hincapié en la educación sanitaria, proporcionar la suficiente información y apoyo psicológico y educar al paciente en, pues bueno, saber qué signos son los de alarma, la dieta que debe llevar a cabo, dieta restringida en potasio, sin sal, sin azúcar, que debe de hacer cuando vuelva a casa, debe de hacer deporte, etc. Y nada, como conclusión, bueno, pues la formación en este tema resulta fundamental para la enfermería, puesto que este paciente es muy específico. Es importante saber interpretar los parámetros y la evolución del paciente para saber si ese trasplante está yendo bien. Lo dicho, no existe suficiente información sobre cuál es la mejor solución para la reposición hidroelectrolítica, aunque lo poco que hay indica que es el plasmalite. La enfermera debe conocer el tratamiento inmunosupresor del paciente y además la educación sanitaria supone un papel muy importante en la nueva vida del paciente, por lo que debemos hacer hincapié en el posoperatorio tardío. Y nada, con esto ya habríamos acabado. Espero que os haya servido para conocer un poquito más del papel de la enfermería en el posoperatorio del trasplante renal, que es un paciente muy específico. Podría ampliarse mucho más el tema, pero bueno, con saber esto es suficiente.